En diciembre de 1994, un científico mexicano subió a su auto y nunca más se le volvió a ver. No fue un accidente, no fue una fuga. Nadie ha podido explicar qué pasó con Jacobo Grinberg. Y lo más inquietante no es su desaparición, es lo que escribió antes de desaparecer. Este hombre pasó años estudiando algo que la ciencia oficial todavía no puede explicar. ¿Qué le pasa a tu mente un segundo antes de que despiertes de verdad? Hoy vamos a abrir su libro más personal, El despertar de la conciencia. Y te prometo algo, al final de este video vas a entender por qué muchos creen que su desaparición no fue un misterio, sino una consecuencia. Bienvenidos de nuevo. Si es primera vez que nos ves, aquí analizamos libros que te cambian la forma de ver tu propia mente. Soy Leo. Y yo soy Alma. Y hoy, el libro es distinto a todos los que hemos hecho en este canal. Porque no es un libro de autoayuda con fórmulas de 10 pasos. Es la obra de un científico, con doctorado, con laboratorio, con estudios publicados, que terminó estudiando chamanes, meditación y algo que él llamó teoría sintérgica. Jacobo Grinberg Silverbaum. Ojo con esto, porque mucha gente cree que son dos autores, Grinberg y Silverbaum. No, es una sola persona. Su apellido completo es Grinberg Silverbaum, neurofisiólogo, psicólogo, mexicano, nacido en 1946. Y este libro en particular, El despertar de la conciencia, es el sexto de una serie que él llamó Comentarios. No es su libro más técnico, es el más íntimo. Cuentos, poemas, meditaciones. Es Grinberg hablándote directamente, sin bata de laboratorio. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque cuando un científico deja de hablarte con datos y empieza a hablarte con historias, es porque quiere que sientas algo, no solo que entiendas algo. Vamos a sacar de este libro 5 ideas centrales, y la última es la que conecta directo con su desaparición. Empecemos por lo más incómodo. Grinberg dice algo así: tú vives tu yo no como una idea, sino como algo absoluto, como una verdad indiscutible. ¿Y por qué es incómodo? Porque si te pregunto ahora mismo, ¿quién eres?, tu cerebro no te va a decir soy una construcción mental. Te va a decir tu nombre, tu historia, tus heridas, como si fuera un hecho tan real, como la mesa que tienes enfrente. Y Grinberg dice que ahí está el primer engaño, que le tenemos tanto miedo a soltar esa idea de yo, porque creemos que, si dejamos de creerla, lo que queda es sufrimiento, vacío, locura. Pero él dice lo contrario. Dice que lo que aparece cuando te das cuenta de que tu yo es solo una idea. Es libertad. Piénsalo así. Tú no naciste con la idea de soy tímido. Soy el que no sirve para las matemáticas. Soy alguien a quien siempre abandonan. Esas ideas se construyeron, capa sobre capa. Y con el tiempo se volvieron tan sólidas que las confundes con quien realmente eres. Y aquí hay algo que conecta con la neurociencia moderna, no solo con Grinberg. Tu cerebro literalmente refuerza los caminos neuronales que más usas. Si repites 100 veces al día "no puedo", tu cerebro construye una autopista para esa idea. No porque sea verdad, porque la repetiste. Grinberg no estaba pidiendo que dejes de tener personalidad, estaba pidiendo algo más sutil, que dejes de tratar tu autoimagen como si fuera una sentencia grabada en piedra. Y aquí va la primera pregunta incómoda para ti que nos estás viendo. ¿Cuál es esa frase que repites sobre ti mismo que crees que es un hecho, pero que en realidad es solo una idea vieja que nunca cuestionaste? Ahora, algo curioso de este libro específico. La primera mitad no son ensayos, son cuentos y poemas. Y uno podría pensar, bueno, eso es solo decoración literaria. Pero no, Grinberg usaba la narrativa como una herramienta de transformación, no como adorno. ¿Por qué un científico haría eso? Porque él entendía algo que a la neurociencia le costó décadas comprobar. El cerebro no cambia de creencias por lógica pura. Cambia por experiencia simbólica, por historia, por imagen. Es la diferencia entre que alguien te diga deberías perdonar y que una historia te haga sentir, por 2 minutos, lo que se siente soltar un peso. Grinberg estructura el libro así a propósito. Primero te lleva por relatos que abren grietas en tu forma automática de ver el mundo, y después, en la segunda parte, te da el marco teórico para entender qué fue lo que sentiste.
Es casi como si dijera, primero vívelo, después entiéndelo, al revés de cómo funciona la mayoría de los libros de psicología. Y esto conecta con algo que él investigó toda su vida en el INPEC, el instituto que fundó. El estado de conciencia no cambia solo por información, cambia por estados alterados de atención, meditación, narrativa, silencio, incluso ciertos rituales. Aquí hay un dato que casi nadie menciona cuando habla de Greenberg. Él no solo estudiaba esto en teoría, se metió literalmente a estudiar a curanderos y chamanes mexicanos. Entre ellos, una mujer conocida como Pachita, que decía realizar cirugías con un cuchillo de monte. Un doctor con formación en la UNAM, mediciones de laboratorio, encefalogramas, sentado frente a una curandera, tomando notas como si fuera el hallazgo más importante de su carrera. Y para él, lo era, porque estaba buscando el punto exacto donde ciencia y algo que parece magia se tocan. Y ese punto de contacto es exactamente lo que lo llevó a formular la idea más grande de todo su trabajo. La vamos a explicar en un momento, pero antes, algo tiene que quedar claro. Antes de seguir, quiero que tengas esto en la cabeza. Todo lo que viene ahora es la idea que, según algunos de sus colegas, Greenberg estaba a punto de comprobar de forma definitiva cuando desapareció. No es casualidad que este libro se llame El despertar de la conciencia, porque para él, despertar no era una metáfora bonita. Era, literalmente, un cambio medible. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esa palabra, medible, es la que le costó tan cara. Vamos a explicar esto de la forma más simple posible, porque suena complicado, pero la idea de fondo es bastante clara. Greenberg propuso algo que llamó teoría sintérgica. El nombre viene de unir síntesis y energía. Su idea, resumida, no hay una realidad fija allá afuera que tu cerebro simplemente fotografía. Lo que existe es un campo de información y tu cerebro no la recibe pasivamente, la construye en tiempo real con tu atención y tu estructura mental. Dicho de otra forma, dos personas no ven el mismo mundo solo porque miran hacia el mismo lugar. Cada cerebro filtra, selecciona y arma su propia versión de la realidad, según su historia, sus creencias, su estado de conciencia. Y aquí viene la parte que a la gente le vuela la cabeza. Greenberg decía que si dos personas alteran su atención de cierta forma, por ejemplo, en estados profundos de meditación compartida, sus patrones cerebrales pueden empezar a sincronizarse, incluso sin contacto físico directo. Él lo intentó medir con electroencefalogramas, en experimentos con parejas de personas meditando juntas en habitaciones separadas, y reportó correlaciones que, según él, no podían explicarse solo por azar. Ahora, hay que ser honestos aquí. Esos experimentos han sido muy discutidos. Parte de la comunidad científica los cuestiona por el tamaño de las muestras y por la dificultad de replicarlos exactamente igual. Esto no es un consenso científico cerrado, es una hipótesis que él defendió con pasión, no un hecho probado al 100%. Pero incluso sin entrar en si tenía razón o no en el laboratorio, la idea filosófica de fondo es la que vale la pena quedarte a pensar. Si tu atención construye tu realidad, entonces cambiar tu atención cambia literalmente el mundo que habitas. No en un sentido de pensamiento mágico, tipo visualízalo y aparecerá, sino en un sentido mucho más profundo. Lo que tú entrenas para notar, para creer posible, para sostener en tu mente, termina siendo el filtro con el que interpretas absolutamente todo lo que te pasa. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo día, mismo trabajo, mismo tráfico, mismas noticias, y salir con conclusiones completamente distintas sobre cómo está el mundo. Porque no estaban viendo el mismo mundo, estaban construyendo dos. Y si esto es cierto, aunque sea en una fracción, entonces la pregunta ya no es ¿qué me está pasando en la vida? La pregunta es ¿qué estoy entrenando a mi mente para que note una y otra vez? Otra idea fuerte del libro. Greenberg no habla de estar despierto o estar dormido como un interruptor de dos posiciones. Habla de niveles, capas, como si la conciencia fuera algo que se puede profundizar, no solo encender o apagar. La mayoría de nosotros pasamos el día entero en lo que él llamaría un estado de conciencia ordinaria, reaccionando, repitiendo patrones automáticos, funcionando casi en piloto automático emocional.
Y lo inquietante es que ese estado se siente completamente normal. No se siente como estar dormido, se siente como estar viviendo tu vida. Ese es el truco. Greenberg decía que los verdaderos momentos de despertar suceden cuando algo rompe ese automatismo. Un silencio profundo, una pérdida, una meditación sostenida, incluso una crisis. Ahí, por un instante, dejas de reaccionar y empiezas a observar. Y en ese observar es donde, según él, está la verdadera libertad de la que hablábamos al inicio del video. No en cambiar las circunstancias, en cambiar el nivel de conciencia desde el que las miras. Esto explica también por qué Greenberg se fue metiendo cada vez más en meditación, en prácticas contemplativas de distintas tradiciones, budismo tibetano, cábala judía, buscando algo en común entre todas, técnicas para profundizar ese nivel de atención. No porque quisiera ser espiritual en un sentido decorativo, sino porque, como científico, sospechaba que ahí había un fenómeno real y medible, que la ciencia todavía no tenía las herramientas para capturar del todo. Y aquí es donde muchos lectores del libro dicen sentir el golpe más fuerte. Si el despertar es algo progresivo, entonces no existe un día en que ya llegaste. Es una práctica constante, no una meta con línea de llegada. Lo cual, honestamente, es menos cómodo que cualquier promesa de en 21 días cambia tu vida. Greenberg no vendía eso, vendía algo más lento, más incierto, pero, según él, más real. Y llegamos a la idea que prometimos al inicio del video. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg salió de su casa en Ciudad de México y no volvió a aparecer. Nunca se encontró su cuerpo, nunca hubo una explicación oficial cerrada. Y como suele pasar con las mentes, que se acercan demasiado a preguntas incómodas, empezaron las teorías, que se lo llevó el propio fenómeno que estudiaba, que fue víctima de algo mucho más terrenal y violento, que simplemente decidió desaparecer para empezar de nuevo en otro lugar. Nosotros no vamos a afirmarte cuál de esas teorías es la verdadera, porque nadie lo sabe con certeza, y cualquiera que te lo diga con total seguridad te está vendiendo humo. Pero lo que sí podemos decirte es esto: leer El despertar de la conciencia, sabiendo que fue escrito por alguien que meses o años después desaparecería en circunstancias que nadie ha podido explicar del todo, cambia la forma en que lees cada página. Porque hay pasajes en la segunda parte del libro donde Greenberg habla de disolver la identidad, de dejar de aferrarse al yo como algo fijo, de atravesar el miedo a lo desconocido como parte necesaria del despertar. Y uno, inevitablemente, termina preguntándose, ¿estaba describiendo un proceso interior? ¿O, sin saberlo, estaba describiendo lo que le esperaba? No lo sabemos, y ese, quizás, es el verdadero final abierto de este libro. No una respuesta, sino una pregunta que Greenberg dejó sembrada, a propósito o no, para quien se atreviera a leerlo después de su desaparición. Lo que sí sabemos es esto: dejó más de 45 libros, fundó un instituto dedicado a estudiar la conciencia en serio y se atrevió a poner su nombre académico detrás de preguntas que la mayoría de los científicos evitan por miedo a que se rían de ellos. Y quizás esa es la lección más grande de todo su trabajo, más allá de la teoría sintérgica, más allá del misterio de su desaparición, que vale la pena investigar tu propia mente con la misma seriedad con la que investigarías cualquier otro fenómeno del universo. Si este video te dejó pensando, imagínate lo que es leer el libro completo. Está lleno de estos cuentos y meditaciones que no te explicamos hoy, para no destriparte toda la experiencia. Y si ya lo leíste, o si tienes tu propia teoría sobre lo que le pasó a Greenberg, este es el momento de escribirla en los comentarios. Leemos todos, en serio. Y recuerda la pregunta que dejamos al inicio del video. Esa frase que repites sobre ti mismo, creyendo que es un hecho, cuando en realidad es solo una idea vieja que nunca cuestionaste. Escríbela abajo. Vas a sorprenderte de cuántas personas comparten exactamente la misma. Nos vemos en el próximo video, y mientras tanto, pregúntate qué tan despierto estás realmente ahora mismo.